O sea, ¿cómo se dice? Matar dos pájaros de un tiro. De un tiro, ok. Entonces, vamos a hacer un otro podcast, pero esta vez en español. Es el segundo podcast del canal Expat Paraguay, donde hablamos de la vida en Paraguay, de si quieres hacer una expatriación en Paraguay, y muchas otras cosas interesantes, porque tengo la suerte de tener una persona interesante de frente de mí, que sabe muchas cosas sobre, por ejemplo, Paraguay, pero también Claro. de otras cosas en general. Creo que tienes una cultura alta, no sé Ay, si se gracias. dice en español. Y sí, y me gustaría también al mismo tiempo matar dos pájaros de un tiro. Bueno, porque sí, como Casi. 2, 3 veces que estoy tratando de hacer de nuevo el podcast para tener la buena se pronunciación, entiende. pero voy a escuchar de nuevo y voy a corregirme, porque también el propósito de este podcast es, claro, crear contenido hablando de cosas interesantes, pero también es para que nosotros podamos practicar. Especialmente el otro podcast en inglés creo que era súper importante, súper Sí. bueno para hacer el ejercicio. Es bueno. Claro que Y sí. también hacerlo en español me ayuda también para practicar mi español. Me parece un tiempo que es bien invertido. Sí, y creo eso es bastante curioso justamente porque la conversación que estábamos teniendo tanto en el podcast anterior como en la mañana, porque esto se nos ocurrió algo de manera muy espontánea, es que estamos hablando de nuestro proceso para aprender idiomas y cuáles son algunas de las técnicas, algunos de los tips que nosotros utilizamos para que las personas que están viendo estos videos puedan aplicarlos también si les gusta y que puedan aprender también un poquito más de nuestro proceso. Somos al fin y al cabo una compañía multilingüe, entonces creo que es Y importante. también aficionados de idiomas. Te Exactamente. gustan muchos idiomas y yo también. Sí. Entonces, bueno, es un tema interesante. ¿Y querés comenzar vos más o menos hablando cuál es tu proceso? Yo soy un caballero, entonces es Ah, vos la primero primera. que va a explicar tus técnicas con tus 2 pasos. Con mis 2 pasos, es Ajá. perfecto. Entonces, yo había explicado anteriormente que personalmente uso 2 pasos para aprender, pero algo de lo que pensé fue probablemente añadir un tercero, dependiendo del idioma. Pero en mi caso, como estoy aprendiendo actualmente 2 nuevos idiomas, uno de ellos es el portugués, que estoy intentando adaptarme al hablar. Y después el otro vendría siendo el francés, que es completamente nuevo para mí. Nunca aprendí francés, no se me había cruzado la cabeza antes de estar acá en esta compañía. Pero sí son 2 idiomas en los cuales me gustaría tener un mayor conocimiento. Y más o menos, digamos, la técnica que yo suelo aplicar es separarla en 2 partes, en 2 etapas. La primera etapa vendría siendo algo así como la parte interna, trabajar de manera un poco más personal. Simplemente envolviéndome a mí misma en el idioma que estoy intentando aprender, ya sea escuchando música, podcast, viendo videos, viendo series, todo lo que tenga, leyendo libros, escribiendo, todo lo que tenga que ver con el idioma, que yo pueda hacerlo de manera personal, me sirve mucho para adaptarme al idioma, para saber cómo las personas hablan, entender la pronunciación, todo lo que envuelve a eso, toda la parte de absorber. Como una esponja. Como una esponja así mismo, me siento como una esponja absorbiendo el conocimiento. Hacer una inmersión artificial. Exactamente. Pero eso vendría siendo la primera parte, una vez ya... Entonces el input, se dice. Sí, el input, Entra la información dentro de tu cabeza. así mismo. Así me siento. Pero una vez yo ya tengo, digamos, esos conocimientos, una vez ya me estoy acostumbrando, y eso es algo que me pasa ahora con el portugués justamente, es que yo puedo leer, entender, escuchar a una persona y entender todo lo que dice. Pero me cuesta mucho formular las frases, no puedo exteriorizarlas. Exactamente, sí. Puedo hablar también de mi proceso porque he aprendido el portugués y aprendiendo al mismo tiempo el español, y era un gran desafío para mí separar los 2 idiomas, y me acuerdo de haber la habilidad de entender bien el portugués, pero de hablarlo tuve que contratar un profesor para que él me dice a cada momento: ahora estás hablando portuñol, no es portugués, sí, exactamente. Y es un desafío. Vas a deber para cada palabra hacer el esfuerzo
de cambiarlo con un... Con el idioma que es realmente. Exactamente, pero con un poquito de esfuerzo vas a poder hacerlo sin problema, Sí, muy pero debes probablemente. hacerlo. Sí. Muy probablemente al principio esté hablando portuñol, no me sorprendería. Pero justamente creo que algo que hago en la segunda etapa de mi proceso y que me ayuda a no hacer tanto portuñol es el exponerme ahora sí a personas nativas e intentar interactuar con personas nativas. No hablando al principio, pero sí escribiendo. A mí personalmente me gusta mucho interactuar en las redes sociales. Uso mucho Twitter, uso mucho Instagram, a veces YouTube, no tanto porque la gente no interactúa tanto ahí. Al menos para comentar, pero sí Instagram y Twitter mucho porque así puedo ver cómo las personas se expresan, cómo ellos escriben y yo intentar copiarles y responderles en el idioma que estoy Súper intentando bien, aprender. sí. Sí, mi idioma objetivo, como dijiste hace rato, my target language. So, yeah, así que sí, eso. Sí, así que estás cambiado. hablando Spanglish, se dice Spanglish. Spanglish, la mezcla de español y de inglés. Entonces sí, eso. Son mis dos etapas y la verdad que en mi proceso de aprender inglés me ayudaron un montón. Sí, Un montón, porque primero me iba por el absorber el idioma y después por expulsarlo de alguna forma. exactamente. No vomitar, pero es expulsarlo, sí. Un poquito, por favor. Sí, sí. No, pero tú me inspiras, la verdad, porque yo hablo diferentes idiomas, pero el inglés no lo hablo a un nivel tan alto. Y tú conoces muchísimos pequeños detalles que hacen que cuando hablas inglés suena, tienes el buen acento. Inglés me parece natural. Creo Y que también... paso demasiado tiempo en internet, así que... También, sí, con también algunas formulaciones. Yo veo que de vez en cuando, porque, por ejemplo, cuando estamos haciendo los TikToks juntos, estamos escribiendo en inglés y muchas veces tú tienes mejores formulaciones o tú sabes que de vez en cuando hago algunos errores directo, sabes que es falso o es bueno y me parece que sí tienes un mejor nivel que yo y creo que es gracias a la práctica que ya tuviste. Sobre todo la exposición. Pero sí, hace mucho tiempo que hablas inglés, ¿no? Empezaste Sí. temprano también. Sí, yo comencé a hablar inglés cuando, o sea, o a querer involucrarme en el inglés cuando tenía 12 años, porque salió este juego que se llama Undertale, muy buen juego, y cuando salió ¿Cómo se recién, llama el- Undertale. Undertale, ok. Sí, un juego muy bonito de RPG, tipo historia, entonces de fantasía, muy bonito juego, pero cuando recién salió estaba solamente en inglés y la mayor cantidad de contenido que había era solamente del inglés y yo estaba como que, ok, pero este juego me encanta, quiero saber más de esto y dije, bueno, voy a aprender inglés para jugar este juego y así lo hice y después lo jugué. Súper positivo hablar inglés Sí. de esta manera. Creo que es la mejor porque tú hablas el idioma, pero tú disfrutas Sí. el proceso. Claro, creo que el aprender a disfrutar del proceso es algo muy importante porque al fin y al cabo vos mismo vas a saber cuál es la mejor forma o el aspecto que te va a ayudar a mejorar ese idioma o aprender ese idioma. Digamos, el tópico. Si a mí justamente mi tópico fueron los videojuegos, capaz para otra persona no lo va a ser, capaz van a ser las series o capaz va a ser la música. Tenés que encontrar exactamente O cuál una es... mujer o un novio también. También, ¿por qué no? Me parece una súper técnica también. Sí, pero no la haces solo por este propósito, porque es malo, sino. Pero sí tener una novia o un novio, Una creo que es persona con la cual la mejor expresarte. forma, porque estás conectando y siempre estás practicando el idioma. O si no, también trabajar. Ahora trabajamos con diferentes nacionalidades, eso también nos ayudamos y también trabajar en general en tu vida, el trabajo es una de las cosas donde tú consumes el más tiempo y si puedes practicar un idioma con tu trabajo, me parece el combo perfecto. Justamente eso entre nosotros es algo que pasa bastante. Nosotros hablamos 95% Sí. inglés y un 5%. Te dije por favor si hablar 90-95% en Sí. inglés, porque el inglés es el idioma
principal del proyecto Expat Paraguay, pero el español sí también me parece Claro, todavía interesante cuando queremos también hacer bromas. Y sí, sí, es bueno Siempre suena en saber el español porque son como dos vías diferentes que de vez en cuando no todas las personas pueden entender, depende de la situación. Es interesante, sí. Sí, pero justamente volviendo al tema de... ¿Cómo aprender el de cómo idioma? aprenderlo, sí. El tener a alguien con quien hablar ese idioma, a pesar de que no sea nativo, siempre ayuda muchísimo. Sí. Porque con el portugués yo sí me involucré con personas nativas, solamente que yo con ellos no lo hablé, era más una transacción. Ellos hablaban en portugués, yo en español, y los dos podemos adaptarnos al idioma del otro, solamente que nos olvidamos de la parte más importante, de hablarlo. Sí, y si quieres de vez en cuando aprender. Yo hablo portugués, pero no perfectamente, pero puedo Me vas a tener obligar a conversaciones. hablar Si portugués. quieres podemos usarlo así de vez en cuando. Me parece simpático y yo también me encanta este idioma, me parece mi idioma favorito, el portugués de Brasil. El acento, todo me ¿No te parece... gusta tanto el español? Fuertes palabras. ¿Qué dices? Sí, ¿qué pasó? Que no te gusta tanto el español, entonces no somos tus favoritos. No, el español también. Y lo mejor que yo hablo el español, lo más lo disfruto también. Y la vida en Paraguay. Pero es interesante porque el español lo aprendí viviendo en países Claro. en Latinoamérica. Es interesante porque desde que estoy pasando tiempo en Latinoamérica, porque estaba en Colombia, primero en Costa Rica, pero en Costa Rica tenía un nivel cero de español. Luego me fui para Colombia, luego México, 6 meses, un mes, y luego Paraguay desde más de 2 años y medio que estoy viviendo Casi acá. 3 años. Sí, pero es raro porque estoy aprendiendo muchísimas otras idiomas que el español. Y es interesante porque el español nunca fue una prioridad. Es solo desde un mes que estoy pensando, sería bueno si puedo alcanzar un Un mejor nivel nivel más de alto. español. Si va a ayudarme con mi trabajo porque cuando estoy de frente de las oficinas oficiales, yo hablo de una manera sí, normal en español. Me gustaría hablar con un nivel Perfecto. súper bueno, como nativo me parece. Yo creo Con que el tenés- acento paraguayo me parece bueno. ¿Sí me dices? Sí. Sí, yo creo que tenés un muy buen nivel de español porque se te entiende perfectamente, si tenés como un acento, se nota que sos extranjero, pero... No es tan feo mi acento, por favor. No, Pero no puedes es decirme la feo. verdad, sí. No, no es feo. Simplemente se nota, es notorio. Y creo que tenés un buen nivel de español bastante casual para mantener una conversación, como lo estamos haciendo ahora. Pero sí hay algunas palabras que de repente se te confunden o te cuesta pronunciar. Por ejemplo, pájaro hace rato. Pájaro, sí, Sí. pájaro. Solo necesito repetir. Es como peluquería. Era súper difícil para mí pronunciarlo ¿Cómo bien. decís? Una peluquería, sí, para Peluquería, sí. el corto de pelo. Era complicado, sí. O si no, a veces, pero esto es algo difícil del español, que es la conjugación de verbos. Sí. Eso es algo un poco Eso, difícil en el ¿no? español. Digo, En vez de haces decir, esfuerzos. en vez de decir escrito, escribido. Escrito así, escrito. Sí, entonces- Me dices que hasta los paraguayos, Ah, ellos sí. de vez en cuando hacen No hasta los esos paraguayos, errores. no solamente los paraguayos, personas que son nativas del español a veces también cometen este error, especialmente niños. En niños es muy común y después los padres le dicen, no se dice así, se dice así. Entonces, sí. Y el Pero- peor es el francés. En francés hay personas que hablan mal francés. ¿En serio? Hay muchas personas que hablan francés sí, de manera normal, pero hay también escribir el idioma que es súper difícil. Yo diría que hasta como más de 50% de toda la población francesa no sabe escribir un texto sin hacer errores en francés. Es increíble, porque es tan complicado y la gente, especialmente las nuevas generaciones, ¿En serio? no prestan atención a escribir bien el francés, están matando el idioma, es muy malo. Yo creo que Y hasta que es interesante, en francés, si sabes bien escribir, es casi una forma de estatus cuando sabes bien. Es decir, que ¿en tienes una serio? buena educación. Es interesante. Y creo que ocurre solo en el francés, porque estoy estudiando muchos otros idiomas. Es interesante, por ejemplo, el alemán. Es súper complicado el alemán porque tienes diferentes casos. Es complicado, pero lo que es bueno con el alemán es que tú escuchas directamente el idioma. Y entonces tu cerebro de forma automática puede saber manejar bien el alemán solo escuchándole. Pero el francés, puedes hablar bien el francés, pero no escribirlo bien porque hay muchas letras que son invisibles
que debes, como Un un poco T, como- al final un E, sí, hay Un poco como un el S. inglés también, que tipo tiene muchas El inglés es letras muchísimo más silenciosas. sencillo. El francés, de verdad, yo creo que es uno de los idiomas más complicados a escribir bien. Hasta que yo, de vez en cuando, mi hermana mayor tiene un nivel de educación muy alto, ella fue en muchas buenas escuelas. De vez en cuando yo envío mensajes a ella y ella me hace pequeños errores, sí. Es No, interesante. escribiste mal acá. No se dice así, se dice Sí. así. Pero igual. No, igual creo que también en español sí el escribir, no diría, bueno, no diría que de manera correcta porque cualquier persona puede cometer errores, tipo a nosotros no nos importa tanto eso, pero sí el escribir de manera formal a veces te da más estatus. Ah, ok. El Sí. español me parece sencillo. Siendo extranjero, es interesante porque de vez en cuando hablo con personas, por ejemplo, para hacer un delivery, para comprar objetos sobre la Facebook Marketplace. Y la gente piensa que yo soy nativo, porque yo puedo escribir bien y no uso un traductor. Y se imaginan que por el hecho que yo escribo bien el español porque es sencillo, creen que entonces yo manejo bien el español y luego me envían un mensaje de odio súper complicado en el español paraguayo con Con el algunos, acento y con la papa en la boca. algunas palabras de guaraní también y estoy perdido. Pero la ¿Te mayoría- cuesta Yopará? Oh, todavía súper complicado. Por eso. Conozco como 15 palabras de guaraní y algún día podemos hacer un video sobre Muchas eso. que yo te enseñé hace poco, recientemente. Sí, también. Quería hablar, porque estábamos hablando de idioma. Entonces, es tu técnica, entonces, dos pasos. Sí. Primero el output, el segundo el input. No, input, luego output. Sí, al revés. Para mí, con eso es suficiente, pero sí es cierto de que estoy aprendiendo idiomas dentro del latín. No, todavía no me fui a los idiomas más Como el chino complicados, mandarín, como el chino el mandarín, el ruso súper ruso. complicado. Todavía no salí, digamos, de mi burbuja, pero prefiero primero centrarme en los que me pueden llegar a ser más sencillos. Después quiero aplicar tu técnica, que es la tuya, consiste de 3 pasos, ¿verdad? Sí, 3 pasos, porque para mí es como, ¿cómo se dice en español? Sí, andar de la El marcha, cambio. el cambio de, Sí, de el marcha. cambio del auto. El cambio del auto tienes 3 velocidades y para mí depende de tu nivel y también del idioma que quieres aprender, hay diferentes niveles de velocidad que debes aplicar. Si tú no entiendes nada del idioma, normalmente si quieres, por ejemplo, aprender el francés y tú eres hispanohablante, normalmente el francés vas a entender algunas cosas. Digamos que si eres un total principiante pero hispanohablante, queriendo aprender el francés, creo que estás como en la velocidad 1.5 o la velocidad 2. Pero yo te explico entonces las 3 velocidades. La primera velocidad es sobre el vocabulario. Últimamente, por ejemplo, estaba aprendiendo el ruso. El ruso, todo el vocabulario es súper difícil, súper diferente que el francés. Entonces estaba aprendiendo muchas palabras. Tiene otro en ruso. alfabeto y todo. Me parece la etapa más aburrida cuando quieres aprender un idioma, pero vale la pena. Y entonces estoy usando una aplicación que se llama Tobo. Tobo ruso, Tobo. súper bueno. Y que usa también la repetición, la space repetition. ¿Sí? Sí, la repetición. Con espacio, que es muy El bueno espacio para repetición. que una palabra entra dentro de tu cabeza y nunca se va. Y De tanto que repetís. Sí, sí, con la repetición funciona muy bien. Es la repetición. Aprender un idioma es repetición, siempre. Ok, claro. Y entonces vocabulario y hay más de 3.500 palabras. Y por cualquier idioma debes aprender al menos, yo diría, para pasar por adelante al otro paso, yo diría que tú debes aprender al menos 1.000 palabras. Pero 1.000 palabras que conoces muy bien. Y me gusta con esta aplicación porque es con frecuencia y las palabras más importantes tú las aprenden al principio. Por ejemplo, comer, súper importante. Caminar, súper importante. Que El además, rostro. como los verbos y todo eso. Sí, sí, todos los verbos importantes. Y al final vas a aprender cosas más complicadas, no sé, como una bandera, el techo, no sé, no, eso es básico, pero hay algunas panterías, por ejemplo, un charco, por ejemplo, si son vocabularios más complicados. Que Y, no se usan tan a menudo. Exactamente, sí.
Y entonces es la primera velocidad. Segunda velocidad es una inmersión masiva de la hostia. Debes La hablar... hostia. No se dice en español. Ese es de español España. Ah, sí, también. Mucho para decir que debes tener una exposición muy brutal. Más de 1000 horas. Yo diría para alcanzar la fluidez en cualquier idioma. Por ejemplo, últimamente he aprendido el italiano. El italiano es sencillo, especialmente para una persona que ya habla francés, que habla también el español y el portugués. Claro, Pero sí. creo que ya consume más de 1000 horas en italiano para volverme bastante bueno en el idioma Entonces, y ¿te consideras entenderlo bien. fluido? Sí, fluido, exactamente. Entonces es la segunda etapa y cualquier forma de exposición es bueno. Escuchar música si te gusta la música, pero que tú entiendes. Yo te hablaba del sweet spot. Cuando quieres aprender un idioma, es bueno que entiendes 80% del idioma o más, pero que tienes un poquito de desafío también. Es el mejor. Creo que también en esto entra lo que habíamos hablado anteriormente sobre 80% de entenderlo y también de si es que encontrás palabras las cuales no tenés tanto conocimiento, Y con el contexto, sí, conectarlas con el la contexto. perspicacidad, vas a Ujú. aprender nuevas palabras. Con el inglés a mí eso me pasa bastante. Hay palabras que yo directamente nunca escuché en mi vida, pero puedo entender a qué se refieren o más o menos cuál es el significado por el contexto de la frase en general, el contexto de la conversación. Eso ayuda muchísimo. Por ejemplo, últimamente te mostré un libro en inglés porque a mí me gusta también leer. Por la segunda etapa es muy bueno porque yo escaneo cualquier página y cuando tengo una palabra que no conozco, yo pongo, sí, yo pongo notas y traducciones para saber exactamente todo del libro y para así saber las palabras y lo máximo de palabras posible. Y últimamente te mostré un libro porque estoy leyendo todavía en inglés algunos libros para mejorar mi inglés todavía. Y es un libro complicado, me parece más complicado que el libro promedio en inglés. Y entonces te mostré la página y te dije si conoces algunas palabras complicadas. Y me dijiste que con el contexto, claro que puedes entender. Sí, había muchas palabras que sí conocía, o sea, que ya conocía por haber leído mucho, porque también me gusta mucho leer historias en inglés, me gustan mucho los libros de fantasía, entonces es algo que leo constantemente, pero hubieron como 2 o 3 palabras que no conocía, pero sí pude entender a qué hacían referencia por el contexto y muchas veces también por cómo está formulada la palabra, porque la palabra entera se formula por 2 palabras que por sí solas tienen... Combinados. Sí, se combinan 2 palabras que por sí solas tienen un significado, entonces... hay muchas formas de deducir. Al final y al cabo es algo de perspicacia y de observar bien y de entender el contexto. Si entiendes el contexto, entonces las palabras que no conoces van a ser más fácil de deducirse. Y lo que me gusta más es con la exposición, cuando ya practicaste bastante, el idioma se parece como natural. Sí. Y es muy bueno porque, por ejemplo, con el español o el inglés, yo escucho de una oreja, yo escucho de una oreja, pero sin darme cuenta, yo entiendo el idioma. Y es muy potente. Creo que cuando ya alcanzaste este punto, es decir, que tienes un buen nivel con ese idioma. Entonces, si es mi segunda etapa, exposición, cualquier forma, si te gusta leer libros, hasta que si te gusta jugar a los videojuegos, por ejemplo, a mí me gusta, vos también te gustan los videojuegos, yo escucho un podcast al mismo tiempo y de manera automática encanta mi vida, estoy jugando a un videojuego que me encanta, estoy escuchando un podcast y también el videojuego puede ser del idioma que quieres aprender. Y me parece muy potente esta Una técnica. forma muy buena de practicar la inversión, la inmersión. Sí, y Entonces, cada día yo lo hago porque cualquier persona en su vida hay un momento donde no queremos hacer nada, entonces queremos mirar películas o series Claro. o jugar videojuegos y de forma automática. Es un poquito de esfuerzo al principio, pero luego es automático hasta el punto que ahora no consumo casi poco a menudo yo consumo el idioma francés. Es interesante. Siempre trato de desafiarme a escuchar solo español, francés, español, inglés, portugués,
idiomas de este tipo. Depende también de mi energía. Si tengo mucha energía, yo consumo el ruso, porque es el idioma más débil que tengo ahora. Y si no tengo mucha energía, yo consumo el inglés o el español o el portugués, sí. Yo creo que no, yo no me centro tanto en decir, sí, hoy voy a consumir este tipo de contenido. Simplemente veo un contenido que me gusta y si está en inglés, o español. adelante inglés, si está en Porque ya portugués, tienes el adelante nivel portugués. superalto. Sí, pero es que inglés ya es algo de mi día a día, entonces como que, bueno, sí, encontré un video, casualmente está en inglés, no importa, venga. Yo recomiendo desafiarte un poquito y entonces practicar más tu portugués y tal Sí. vez tu francés también, Debería, si quieres, debería. pero va a ser más complicado el francés. Pero sí, con el portugués tampoco tengo mucho problema porque sí me suelo encontrar videos en portugués y ya directamente los veo, que son interesantes. Contenido de Brasil, me parece. Ya encontré muchos canales buenos en portugués. Qué bueno. Entonces, eso. Entonces, la segunda etapa, exposición más de 1000 horas. Y tercera etapa, de manera muy natural, vas a poder empezar a hablar e interactuar con personas en la vida real, si puedes, o si no, hacer una inmersión artificial. Hay personas que hablan con su mismo, que funciona, y que también graban videos y luego escuchan qué ocurrió Es eso. para mejorar. Sí, por ejemplo, ahora hacemos un podcast, pero también es una lección de español, porque también voy a escucharme de nuevo, voy a tener feedback y tratar de mejorar algunos detalles para tener una mejor pronunciación. Me parece un súper buen ejercicio, pero también lo mejor es tener un contexto donde puedes practicar el idioma con una persona nativa. Estábamos hablando de si tienes un novio o una novia, es muy potente para un novio o una novia que habla el idioma que quieres aprender. Que habla el idioma que quieres aprender, me parece muy bueno, sí, porque vas a pasar mucho tiempo con la persona y aprender el idioma de esta manera, Claro. o trabajar también. Nosotros trabajamos juntos Todo el tiempo, sí. y incluso si no somos nativos, el simplemente practicar el cómo pronunciar, el cómo formular las frases ya nos es de mucha utilidad. A pesar de que sí, muchas cosas no nos salen muy bien como, especialmente el inglés, porque es el que más hablamos. Sí, el idioma principal, sí, El de idioma nuestra principal. relación, que es interesante. Yo diría que mi español es mejor cuando lo hablo, pero el inglés tengo más conocimiento porque ya consume más inglés. Pero hablando, creo que es mejor que nosotros practicamos más el inglés Sí, para mí alcanzar un también. mejor nivel. Y creo que de esa manera avanzamos los dos, porque bueno, yo ya soy nativa. Sí, también es un poquito un regalo para un ejercicio, yo diría. Sí. Para Vamos a hablar mejor inglés. El inglés es practicarlo un poco más y siento que hay ciertos puntos, por ejemplo la pronunciación o el acento, que capaz no lo podamos copiar uno del otro porque al no ser nativos no es perfecto, pero sí la formulación de frases y el hablar el idioma un poco más rápido y mantener las O sea, palabras más rápido. Aprender a pensar más rápidamente en tu cerebro. Creo que el mejor ejemplo, puedes mirar el primer podcast que hicimos en inglés y el segundo podcast que va a salir en poco tiempo en inglés. Yo veo una grande diferencia. Para mí, especialmente porque no solía hablar en inglés tanto, pero vos también creo que mejoraste también un me poquito siento tu más fluidez. Cómoda, sí. Me Perfecto. siento completamente más cómoda frente a la cámara y más cómoda hablándolo contigo también. Entonces, sí, yo lo considero un gran Yo avance que para es Muy ambos. bueno, es que también tenemos clientes, por ejemplo, al fin de esta semana va a venir un canadiense que habla francés y súper bien inglés, es un bilingüe, el chico, el señor, sí, el abuelo, el señor, digamos, y él va sí, a ayudarte muchísimo y yo también a hablar mejor inglés y con todos los clientes vamos a practicar también el verdadero inglés, Sí, también con ellos. definitivamente. O hasta también yo con nativos. Pero yo ya practico bien mi español, creo, gracias a vos. Gracias a mí y gracias a que viví en Paraguay, claramente. Pero sí, eso. ¿Hay algo más que tenemos que No sé, 30 minutos me parece bueno para el podcast de hoy. Y por cierto, antes que tú te vas, mira, tenemos también un libro. Si quieres hacer una expatriación en Paraguay, puedes descargarlo clicando en el primero enlace en la descripción. Y segundo, si quieres una asistencia para venir en Paraguay, puedes clicar en el segundo enlace en la descripción. Muchas gracias por su atención. Chao, chao.